Vamos a otro tema porque la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina ratificó la condena a 6 años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, esto por el delito de administración fraudulenta durante sus 2 gobiernos. La justicia argentina ratificó también la inhabilitación perpetua de la exmandataria para ocupar cargos públicos, lo que, por ejemplo, la excluye como candidata en las próximas elecciones de septiembre. Queremos profundizar en este tema y vamos a tomar contacto con Mara Pegoraro, politóloga de la Universidad de Buenos Aires y miembro además de la Red de Politólogas. Qué gusto saludarte, Mara. ¿Cómo estás? Cariños desde Chile. ¿Qué tal, Davor? Buen día. Bueno, ¿cómo amanece hoy día Argentina luego de esta notición? Para muchos la noticia más relevante de la justicia argentina luego del juicio a las juntas. ¿Están así? Bueno, Argentina amanece convulsionada, es correcto. Te diría que se fue a dormir convulsionada porque el fallo de la Corte sale ayer a las 5 de la tarde o se da a conocer ayer por la tarde. La verdad es que no es equivalente a lo que supo ser para la historia democrática en la Argentina el fallo condenatorio de las juntas militares del año 85. Digamos, hacer esa comparación es un error en términos jurídicos y también es un error en términos políticos y en términos de la salud democrática de la Argentina. Digo, esto es un fallo muy preocupante en términos de la estabilidad institucional que pueda significar en el contexto político argentino en el que se enmarca, pero no tiene nada que ver con lo que supo ser la condena a quienes perpetraron el terrorismo de Estado y los crímenes más importantes de la historia de la Argentina en democracia. Ya. Mara, ¿y cómo se llega finalmente a este escenario? ¿Cuál es la génesis de este proceso en contra de Cristina Fernández? ¿Y cuál fue aquí, por ejemplo, el rol de la prensa, que entiendo fue muy importante para destapar este primer hilo del caso? Sí, efectivamente, digamos, la causa por la cual la Corte Suprema emite un fallo definitivo es la que se conoce como la causa de vialidad. Es una causa vinculada al año 2008, en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que ocurre es que con el fallo se abren posibilidades para que otras causas en las cuales la expresidenta está imputada y procesada puedan desarrollarse y eventualmente terminar también obteniendo condena en las diferentes instancias judiciales o incluso teniendo condena firme, particularmente lo que se conoce como la causa OTESUR, ¿no? Digamos, en términos de la otra gran causa de corrupción vinculada a la obra pública en Argentina. Es cierto que los medios de comunicación tuvieron un rol muy importante en abrir una gran fuente de información respecto a esta causa, pero yo te diría que lo más relevante de lo que ocurre es que Argentina enfrenta un momento de enorme polarización política, donde en ese contexto la referente principal de la principal oposición al gobierno nacional queda inhabilitada para ejercer cargos públicos y en ese contexto, bueno, el escenario político empieza a enrarecerse, digamos, o el aire político empieza a enrarecerse. Ya. Mara, ¿y cuán responsable es, tú que la conoces más de cerca que nosotros, Cristina Fernández como líder político de Argentina? Y lo pregunto porque ella con una vocería puede azuzar a las masas o contener a las masas para respetar el fallo de la justicia. Ayer vimos una primera intervención que trató de monigotes a los jueces. ¿Podría ser ese el tono que continúe polarizando a Argentina y terminar en reyertas como las que vimos ayer en Buenos Aires? Sí, es probable, digamos, que la retórica de la expresidenta sea una retórica un poco más incendiaria. No es la única vocera en esa construcción de retórica tan polarizada que tiene Argentina. El propio presidente Milei tiene una retórica en ese registro, ¿no? Entonces, yo diría, digamos, que a mí no me preocupa tanto la retórica de Cristina Fernández de Kirchner. Yo no esperaría que el peronismo o el kirchnerismo desacelere o desescale la conflictividad política en términos discursivos. Lo cierto es que Cristina al principio decidió ajustarse a derecho, se comunicó, fijaron domicilio para la prisión domiciliaria, hicieron la solicitud correspondiente y luego decidirán estratégicamente sus abogados si presentan el recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es como, digamos, un siguiente tribunal de alzada que en este caso podría revisar el fallo de la Corte. Y para el futuro del peronismo, ¿qué tan potente es esta noticia? ¿Hay un delfín, por ejemplo, de Cristina Fernández o podríamos ponerle de alguna manera una suerte de epílogo a la tremenda era de los Kirchner de ella y su marido? Como politólogo y como argentina, yo no sentencio el fin de ninguna fuerza política ni de ningún dirigente, ¿no? Digamos, dice el viejo dicho, ¿no? Digamos, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Sí. Y yo creo que en la política argentina eso funciona bastante bien. Te diría que no hay un delfín claro del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, pero también te diría que para el peronismo esto, antes que un problema, es un beneficio.
¿Por qué? Porque el peronismo venía enfrentando problemas de unidad, tenía muchísimas internas expuestas de cara al proceso electoral que Argentina atraviesa en septiembre en la provincia de Buenos Aires y en octubre en el orden nacional. Y aunque suene extraño decirlo, que Cristina no pueda ser candidata unifica al peronismo y encolumna al peronismo detrás de cualquier candidato que Cristina bendiga desde su prisión domiciliaria para que sea candidato y resuelve una interna que el peronismo por sí mismo no estaba pudiendo procesar. Ya, pero al día de hoy, ¿qué tan potente era la figura de Cristina Fernández? Porque ayer escuchaba a varios analistas argentinos de diferentes tendencias, decían que el peronismo y que ella en particular ya no logra convocar tanto como lo hacía en sus tiempos de oro, cuando fue presidenta o incluso cuando fue vicepresidenta del presidente Fernández. ¿Lo ves de la misma manera? ¿Ha perdido fuerza su figura? ¿Iba a ganar la elección, por ejemplo? ¿Es alguien relevante todavía en la política interna? Yo creo que muy probablemente Cristina hiciera una gran elección para la elección de la provincia de Buenos Aires. Es cierto que parte de su liderazgo podría estar empezando su ocaso, un largo ocaso, te diría yo. Creo que esta situación, lejos de dar un paso más en su retiro de la política, por el contrario, digamos, refuerza su poder y reordena, lo que te digo, las bases del peronismo. Ya no importa quién vaya a ser candidato. Ahora todos están encolumnados detrás de la figura de esta idea de que Cristina está proscripta, cosa que no es cierto. Digamos, Cristina Fernández de Kirchner no está proscripta. Lo que no puede es presentarse ella como candidata, pero no hay una proscripción política ni judicial, ni al peronismo, ni al kirchnerismo. Se pueden usar sus nombres, sus imágenes, sus videos, se la puede escuchar en la cantidad de discursos que ha dado a lo largo de todos sus años en ejercicio de cargos públicos. Entonces, en esa construcción, yo te diría que al peronismo, lejos de resultarle un problema, le permite reordenarse, le da tiempo y además lo encolumna. Y esas tres cosas para el peronismo es una gran virtud para una conquista electoral. Y esta decisión, que es un hecho político y también es un hecho judicial, ¿cómo repercute en el gobierno del presidente Milei? ¿Cómo repercute al interior de la Casa Rosada? A ver, me parece que hay dos lecturas. En primer lugar, el gobierno de Milei capitaliza una idea de en mi gobierno se hace justicia, ¿no? Digamos, los corruptos van presos y entonces refuerza su retórica anticasta, ¿no? Digamos, él no transó, él no pacta con los códigos tradicionales de la política y entonces la muestra de eso es que Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y probada su comisión de delito de corrupción, en ese caso termina detenida y no puede seguir participando políticamente. A la vez, creo que refuerza la polarización, lo que te decía al principio, ¿no? Digamos, el gobierno había elegido claramente al kirchnerismo como adversario y en esto, digamos, agiganta su adversario, entonces ellos mismos se engrandecen, ¿no? Digamos, entonces también quedan como los grandes mascarones de proa del antikirchnerismo que no solo se enfrenta políticamente, sino que además les asesta un golpe que puede ser leído como mortal cuando probablemente no lo sea. Ya, pero esto no debería, por ejemplo, darle más popularidad a Javier Milei o tener mayor aprobación. No tiene nada que ver con esto. ¿La justicia es realmente independiente en este caso? No, son dos cosas distintas. Una cosa es que la lectura social sea que el gobierno de Javier Milei incrementa su apoyo popular y otra cosa es creer que la Corte falla por instancia del gobierno nacional. Digamos, yo creo que no hay inocencia en el tiempo electoral que la Corte decide fallar. Eso sí es novedoso, ¿no? Digamos, es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación interviene con un fallo en el calendario electoral. Digamos, existía una tradición política que es que cualquier causa política judicializada se resolvía en años no electorales, precisamente para no judicializar la política, ¿no es cierto? Digamos, bueno, esto rompe esa trayectoria. Ahora, las cuestiones conspirativas de si el gobierno nacional pidió el fallo estratégico, yo prefiero ser más prudente en ese sentido y digamos, hay un efecto político del fallo de la Corte que va más allá, te diría, de los beneficios inmediatos en términos de imagen pública que puede tener el gobierno de Javier Milei. Te diría que la gran consecuencia es que Argentina cada vez tiene menos moderados en el espectro político. La Corte podría haber sido un actor para moderar la contienda electoral y eligió tomar esta decisión en este contexto político de enorme polarización y realzar esa polarización. Ahora,
el relato que construya el peronismo, el kirchnerismo y la Libertad Avanza va a exceder el contenido jurídico del fallo. Y me parece que ahí está el gran efecto político que tiene este fallo en este momento. Ya, pero para la sociedad argentina, ¿la Corte Suprema pasa la prueba de la blancura? ¿Son independientes en las aproximaciones que tienen a este juicio y a otro juicio? ¿O es una Suprema politizada de alguna manera? Para la mitad de la sociedad argentina que cree que está bien que Cristina vaya presa, la Corte Suprema pasa la prueba de la blancura. Para la otra mitad de los argentinos no. Mara, ¿y cómo Porque afecta? porque la Corte Suprema no condena, no resuelve el problema de Mauricio Macri, por ejemplo. No resuelve el problema de las causas del expresidente. Entonces, empieza a aparecer el juicio de la doble vara, ¿no? Digamos, con Cristina sí, con Macri no, con los peronistas siempre, con los no peronistas nunca. Entonces, empiezan a aparecer esos vaivenes que parten a la sociedad. Ya, pero muchas veces los dictámenes de la justicia, y pasa acá en Chile, sientan lo que se llama jurisprudencia, de que uno ve una tendencia, una nueva doctrina, muchas veces en la mirada sobre ciertos hechos. ¿Podría esperarse la caída de otras personas vinculadas al kirchnerismo a partir de la caída de Cristina Fernández? Sí, se podría esperar efectivamente eso que vos señalás, el fallo sienta jurisprudencia, sobre todo marca un camino respecto a la interpretación de pruebas en casos de corrupción. Ya. Y a nivel macro, quiero preguntarte por la democracia de Argentina, porque vemos acá en América Latina que permanentemente algunos presidentes o expresidentes terminan en la cárcel. Bolivia, Perú son los casos que tenemos más próximos a ustedes y también nosotros. En Argentina, esta decisión, mirándonos en los últimos 50 años, ¿dónde la ubicamos? ¿Se puede comparar con algún otro hecho histórico que haya vivido la Argentina? Bueno, la Argentina no es la primera vez que va a tener preso un presidente, un expresidente. El doctor Carlos Menem también fue preso con prisión domiciliaria por delitos vinculados a lo que fue la causa de la voladura de Río Tercero, ¿no? Digamos, y la causa de la venta de armas. Con lo cual, yo te diría que en principio los argentinos tenemos problemas de memoria reciente, ¿no es cierto? Y en ese sentido no tendería a pensar si esto es un parteaguas en términos de la democracia argentina. Creo que la democracia argentina tiene una enorme debilidad institucional, tiene un problema de capacidades estatales que explica los enormes casos de corrupción que tienen, y a la vez es, en términos electorales, vamos a llamarles, no institucionales, una democracia absolutamente resiliente. Los argentinos tenemos desafección democrática, pero mientras en tanto en cuanto las cosas funcionen más o menos en líneas generales bien. Y en esa construcción me parece que nos vamos moviendo. ¿Qué pasa dentro de 2 años cuando Argentina elija presidente? En Argentina 2 años en política es la misma distancia que hay de acá, del planeta Tierra a Júpiter. Digamos, Mara, es muy vertiginosa la política argentina. Sí, bueno, la observamos permanentemente. La de Chile también tiene movimiento. Estamos a puertas de una elección primaria que es el 29 de junio y ha dado bastante que hablar. Pero más allá del caso de Cristina Fernández, ¿te sorprendió como Argentina ver los desmanes el día de ayer? A nosotros nos impresionó el canal TN, Canal Todo Noticias, que lo vemos permanentemente acá en Chile, completamente destruido en varios de sus pisos. ¿Eso era habitual? ¿Hay una fuerza terrestre que pueda tener el kirchnerismo? Se hablaba de la cámpora ayer en algunos medios trasandinos. Me parece que hay que dar la justa medida a lo que ocurrió, ¿no? Digamos, era esperable que hubiera ciertas revueltas, sí, hay universidades tomadas, hay facultades tomadas desde ayer a la noche. No iba a ser inocuo el fallo de la Corte que dejara firme la sentencia y la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Mi esperanza es que esto no escale, ¿no? Digamos, quisiera sentir que esto no supone que Argentina se subió al túnel del tiempo y vuelve a tiempos prehistóricos donde la violencia política es la regla para dirimir diferencias. Trato de aislarlo en el contexto de la sorpresa, entre comillas, del fallo, y esperaría de acá a las próximas semanas que los niveles de violencia se desaceleren progresivamente, digamos. Sería muy dañino para nuestra propia democracia y para nuestra salud social que Argentina entre en una espiral de violencia. Ya, pero todavía, por ejemplo, el gobierno de Javier Milei tiene fuerza y popularidad para aplicar la ley, para salir fuerte a las calles, como hemos visto ha sido la doctrina de Patricia Bullrich con otras manifestaciones que han habido en Argentina, porque ayer no hubo reyerta en las calles con la policía, por lo menos es lo que yo he visto. ¿Eso sí podría darse en otras manifestaciones que pueden haber mañana, pasado o el día que se empiece a cumplir el fallo? Sí, podría ser. Creo que sería un enorme error del presidente Javier Milei
tratar de hacer cumplir la ley respecto de marchas, movilizaciones y demás, desencadenando una ola de violencia, porque eso, lejos de contribuir a la idea de que hubo justicia en ponerla a Cristina presa, o que Cristina termine detenida o recluida en su casa, genera, digamos, otra lectura que va a ser la única preeminente, que es esto es una revancha política, y entonces sí hay todo un registro vinculado a la proscripción y una persecución, ¿no? Digamos, me parece que sería un error, te diría, estratégico del gobierno de Javier Milei iniciar un intento de represión frente a una movilización. Por supuesto, si del lado de la movilización que pretende defender a Cristina hay hechos de violencia en la vía pública, el gobierno debe responder, pero hay estrategias de disuasión que puede usar la fuerza pública antes de llegar a la represión. Ya, pero en todo esto ¿no ves como la chispa de un eventual estallido social en Argentina? Porque ayer el discurso de Cristina Fernández fue bien política, habló sobre el hambre, sobre que los argentinos estaban sufriendo y tuvo un relato bastante coherente en esa mirada. ¿No podría ser esto algo que exacerbe los ánimos y sea una chispa de un estallido social en Buenos Aires, en Córdoba, en otras ciudades grandes? Sin duda puede ser una chispa. No sé si hay suficiente oxígeno para que prenda fuego en ese sentido. Hay un elemento central. El gobierno de Javier Milei por ahora goza de apoyo popular y de buena imagen vinculado a su rendimiento económico. Si el rendimiento económico de Javier Milei empieza rápidamente a desacelerarse, ¿no es cierto? Digamos, si el gobierno de Javier Milei empieza a resquebrajarse este supuesto éxito que representa haber hecho el ajuste más crudo de la historia argentina y una serie de cuestiones, bueno, ahí yo te diría que el proceso de combustión es distinto. Mientras esté encapsulado, vamos a decirle, en la defensa respecto de la supuesta proscripción de Cristina Fernández de Kirchner frente al gobierno de Javier Milei y esté enrolado solo en una discusión de políticos, te diría que no debiera suceder una eclosión social. Ahora, si a esa chispa política le sumamos una chispa económica, bueno, ya la combustión es distinta. Mara, lo último, en lo práctico, ¿cuándo y dónde? ¿Buenos Aires, Calafate, Río Gallegos? ¿Dónde se cumple la prisión de Cristina Fernández? En principio se fijó domicilio en el departamento de la calle San José, en el barrio de San Telmo, donde estuvo viviendo en los últimos meses, y en principio eso es lo que está registrado en la Corte. La Corte tiene los siguientes 4 días para resolver si acepta, porque lo que hay que decir es que Cristina hizo una solicitud de prisión domiciliaria. La Corte, en realidad la justicia, no la Corte, tiene que aceptar ese pedido, puede no aceptarlo. Mara Pegoraro, politóloga de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Red Politólogas, como siempre, un gusto conversar contigo y saludarte desde Santiago de Chile. Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, buen día.